Descansando en Dios. Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Cada cristiano debe saber que la tentación estará siempre y cuando menos lo espere puede ser tentado. El mejor ejemplo es que ni siquiera el Hijo de Dios resultó exento de la tentación. La palabra de Dios advierte: el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10, versículo 12. Cuando estamos más eufóricos con el éxito, también somos tentados a quitarle la gloria a Dios y ser más sensibles al orgullo y al fracaso. Desde la caída en el huerto del Edén, la tentación ha estado siempre en la vida humana. El ser humano ha tratado de evitarla y resistirla mediante métodos como el ascetismo, que es el duro trato físico al cuerpo, usando las flagelaciones para sentir dolor y mortificación y así ser supuestamente humildes, o aislándose de otras personas y de las comodidades físicas. Pablo advierte que el ascetismo no funciona contra las tentaciones porque no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Colosenses 2:23. Nadie ha encontrado nunca un lugar o un método para ser salvo de la tentación. Pero Dios sí ha sido propicio a sus hijos para vencer la tentación, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4, versículo 15. La preparación, Mateo 4, versículos 1 y 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Mateo, la mayoría de las veces nos pasa de un evento a otro sin que nos demos cuenta que no son secuenciales y que han pasado varios años. Ejemplo, de Mateo capítulo 1 a Mateo capítulo 2 hay 2 años. Entre Mateo capítulo 2 y Mateo capítulo 3 hay 30 años. Pero por Marcos sabemos que luego el Espíritu le impulsó a Jesús al desierto, Marcos 1:12. El luego es que la tentación fue seguida al bautismo. Lucas lo confirma en Lucas 4:1. Juan no relata el bautismo ni la tentación de Jesús. ¿Por qué 40 días y 40 noches de ayuno? Es otra de las preguntas y respuestas bíblicas, Deuteronomio 29:29. Solo Mateo, que escribe a los judíos, agrega 40 noches. Igual sucedió Moisés, líder apreciado por Israel en Éxodo 34:2, Éxodo 34:28, Deuteronomio 9:9 y Deuteronomio 9:18. Luego es demostrado que Jesús es superior a Moisés en Mateo 17:3, Juan 5:46, Juan 6:32, Hechos 3:22, Hebreos 3:1 al 6. La humanidad de Jesús está expresada al final de Mateo capítulo 4, versículo 2. Tuvo hambre. La tentación. Mateo capítulo 4, versículos 3 al 10. Y vino él, el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El agente de la tentación fue el diablo. La tentación acá fue externo, no nació en el corazón de Jesús. El propósito del diablo era desviar a Jesús del plan divino. Si Satanás lo hubiese logrado, Jesús hubiera pecado por no hacer la voluntad de Dios. Las 3 tentaciones descansan en los deseos de la carne, Mateo capítulo 4, versículo 3, los deseos de los ojos, Mateo capítulo 4, versículos 5 y 6, y la vanagloria de la vida en Mateo capítulo 4, versículos 8 y 9. Las 3 tentaciones son vencidas al enfrentarlas haciendo la voluntad del Padre, por conocer, creer, usar y obedecer la palabra de Dios. Mateo 4, versículos 4, 7 y 10. Deuteronomio 8, versículo 3. Deuteronomio 6, versículo 16. Deuteronomio 6, versículos 13 y 14. Cuando Cristo se refirió a que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, en Mateo 4, 4, estaba afirmando el poder omnipotente de la palabra de Dios. El pecado estaba en usar la palabra de Dios de manera indiscriminada. Con el poder de su palabra, Dios creó y sustenta el universo. Igualmente, Jehová Jireh, Dios proveedor, es nuestro sustentador. Eso pasó la tentación del apetito corporal. Ahora sería probado en su alma. El tentador sigue tratando de que Jesús use su poder indiscriminadamente y usa la palabra de Dios, citando el Salmo 91, versos 11 y 12. Jesús responde con la espada del Espíritu. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Mateo capítulo 4, versículo 7. Los judíos creían que el Mesías vendría del cielo y aterrizaría en el patio del templo. El pecado estaba en promocionarse a sí mismo, mostrando que él era el Mesías. Además,
Pecamos cuando tratamos de probar el poder de Dios. Jesús había sido probado en cuerpo y alma. Satanás desea la adoración y la tercera tentación fue probarlo en espíritu. En la adoración a la cual Cristo respondió: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo capítulo 4, versículos 8 al 10. Cristo rehusó la oferta, porque Dios es espíritu y busca a los verdaderos adoradores que adoran en espíritu y verdad. Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. La victoria, Mateo capítulo 4, versículos 11 y 12. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando Jesús ordenó: vete, Satanás, el diablo entonces le dejó, porque no tuvo alternativa. El Señor da a todos sus hijos el poder para resistir a Satanás y echarlo fuera a él y a sus demonios. Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8. Santiago nos asegura: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4, 7. Así como hizo con Jesús, Satanás no se alejará por mucho tiempo de nosotros, pero con cada tentación Dios dará también juntamente la salida. 1 Corintios 10, versículo 13. Las tentaciones de Satanás fallaron, pero la obediencia a la palabra de Dios triunfó. Santiago 1:22. Jesús nos advierte: velad y orad para que no entréis en tentación. Marcos 14:38. La victoria sobre la tentación viene de estar constantemente preparados contra ella y al confiar también constantemente en el Señor. El creyente descuidado será devorado por el diablo. 1 Pedro 5:8. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Eso pudo haber pedido y recibido la ayuda de más de 12 legiones de ángeles. Mateo 26, versículo 53. Pero esperó a que su Padre los enviara en el tiempo necesario. El ministerio de los ángeles es servir a los creyentes, pero siempre esperan la orden de ser enviados por el Padre. Mateo 18, versículo 10. Descansemos en Dios dando gracias en todo. Las gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, versículo 57. Dios te bendiga y te guarde.